Señor. Busque usted en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. El verso 33. San Mateo capítulo 6, verso 33. Bien, habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Y todos los que tienen la oportunidad de predicar sabrán que uno quisiera que se cantaran más alabanzas para que no llegara este momento. Pero agradezco al Señor esta oportunidad, debatiendo conmigo mismo, con mi conciencia, porque como dijo un gran hombre que está en las Santas Escrituras, yo no soy digno ni de atar mis calzados. Entonces, la única forma de que nosotros nos podamos subir en este lugar y entregar palabras es por medio de Jesucristo, el cual es el único que nos hace parte de esto, herederos y dignos. La palabra dice: el que haya pecado, abogado tiene para con el Padre. Así que de Él me tomo para entregar este mensaje con la gracia que Él pueda otorgarme. Y esta fue la parte en donde el Señor me dio, como yo ya le he dicho varias veces. Nunca digo qué le hace falta a la iglesia, sino que le digo: Señor, ¿qué le vas a decir a tu iglesia? Y ahí es cuando Él me lleva por lugares que muchas veces desconozco. Y hoy día me trajo a San Mateo. Y me hizo acordar de esta predicación que en alguna vez yo ya la había hecho, pero como la palabra es un manantial que fluye, no quiere decir que vaya a ser igual. Y dice, para empezar: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mis hermanos, hubo una generación que ya hizo esto. Hubo una generación antes de nosotros, antes de mí, antes de usted, incluso antes de mi pastor. Hubo una generación que ya le buscó al Señor, que ya le sirvió, que lo hizo con fervor, que lo hizo con pasión, una pasión mayor que la futbolística, mayor que cualquier otra pasión. Me contaba mi madre que estos hombres salían de su trabajo con la camisa debajo de su ropa de trabajo y su corbata puesta aquí y debajo del pantalón para que en algo se alcanzara a estirar y para no llegar tarde, porque o les tocaba predicar o simplemente para servir al Señor. Entonces estos hombres sirvieron con mucho fervor, estas mujeres de igual manera, para que usted no piense que el hermano Benjamín es machista, sino que también me contaba mi madre que mujeres con 6 hijos preparaban todo desde temprano y retando a los cabros chicos desde temprano para que no se fueran a atrasar para el culto, teniéndole la comida lista al marido, la ropa planchada, no importaba cuántos fueran los hijos. Estaba todo en orden porque había una devoción y una pasión por servir al Señor. No había cosa que se excusara para no ir a la iglesia. Entonces, ni el trabajo lo era. ¿Y qué pasa? Que la palabra del Señor se tiene que cumplir siempre. Y como estos hombres y estas mujeres buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, vino la consecuencia de esto, que fue la bendición del Señor.
Fue tanto así la bendición que fue una generación completa que sirvió al Señor, que Chile, de ser un país que estuvo a punto de irse, ¿cómo se dice?, a lo que es Cuba, a lo que es Venezuela últimamente, antes de irse a eso, el Señor cumplió su palabra y Chile ha sido un país bendecido. Amén. Chile ha sido un país donde otros países entraron en el modernismo, pero Chile trata, o la minoría, el pequeño remanente, trata de que las cosas sigan tal cual como la palabra nos dice. Y entonces, mis hermanos, Dios miró esto, miró con misericordia a Chile y lo bendijo en gran manera. En gran manera. Pero si ya se cumplió esto, ¿por qué el Señor nos habla aquí? Porque como falencia viene en nuestro ADN humano que nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros siempre. Y resulta que criamos una generación a la que le enseñamos otros valores. Criamos una generación a la que le dijimos, estudia para que no te falte. Criamos una generación que le dijimos, si ya estudiaste hasta aquí, estudia más. Estudia más para que nunca te falte. Entonces ahora lo que tenemos, mis hermanos, es una generación que son todos profesionales porque Dios los bendijo. Porque antes no estaban los medios. Entonces ahora tenemos una generación llena de profesionales, llena de técnicos, llena de gente que no le hace falta nada. Pero asimismo llena de gente que carece de experiencias espirituales, que carece de conocer el poder del Señor, que las cosas no vienen por un gobierno, que las cosas no vienen por haberse esforzado, sino que provienen porque Dios es misericordioso. Y entonces, mis hermanos, como se cumplió esta palabra, ahora tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, estudiando y no aquí, trabajando y no aquí. Que el Señor nos dé su gracia. Y esto es solo el comienzo de la palabra, porque indagando unos versículos más arriba, dice, en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, muy lamentable, muy penoso, que nosotros mismos hemos enseñado algo que no está escrito en la palabra, mis hermanos. Hay incluso un genio que le llama la sociedad actual, que él decía, hay dos formas de ver la vida. Una es que nada es un milagro y una es que todo es un milagro. Y la palabra del Señor nos enseña que prácticamente todo es un milagro. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. El mundo no lo ve así. Quiere buscarle algo racional a todo. Y ciertamente Dios es un Dios racional. Porque dice la palabra, conocerán la ciencia de Jehová. Pero también dice que sus caminos son más altos. Y sus pensamientos también. Por ende, como no puedo entender la grandeza del Señor, solo puedo decir, Dios obró. Dios es milagroso. Entonces, mis hermanos, recuerdo yo cuando era apenas un muchacho que pasé por esta escasez. Gracias a Dios nunca pasé por hambre, pero pasé por esta escasez de que se compraba lo justo y lo necesario y a veces no alcanzaba para vestir y a veces se llega a la edad en la que uno quisiera vestirse un poco mejor y no están los medios. Y recuerdo en un momento, a pesar de yo cuidar mi calzado, como niño no se le puede pedir mucho más. Y se me terminaron rompiendo. Y le dije a mi mamá, y mire, para que usted vea, la palabra del Señor dice, ¿quién, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Y el mundano pensará, según lo que mi madre me dijo, bueno hijo, pídale al Señor, que me dio una piedra. Pero no me dio una piedra,
me dio la palabra del Señor. Me enseñó a creer que si yo le oro al Señor, Él me confirma. Entonces recuerdo que me fui a mi pieza a orar y le dije, Señor, ¿qué pasa? No tengo calzado. Aleluya. Y llega un vecino de enfrente, un compañero de colegio, y me dice, oye Benjamín, ¿sabés que me están sobrando estas zapatillas? Como 6 pares de zapatillas me trajo. Entonces a mí no me importó que me dijeran, me sobraron, como diciendo, ay, porque te sobraron me las trajiste. No, dije, gracias Señor. Hay que aprender a ser hombres y mujeres simples. Simples de estas cosas, dice la palabra del Señor. Ni el rey Salomón se tomó de estas cosas para vestirse con grandes vestiduras de lino, ni nada de esto. Y aún el rey Salomón, que los estudiosos pueden confirmar que tuvo una de las mayores riquezas que la tierra ha conocido. Así es. Que el Señor nos bendiga, pero el Señor busca hombres simples, hombres que aprendan a agradecer las cosas pequeñas. Amén. Porque la palabra del Señor dice, no os afanéis por estas cosas. Nos acostamos pensando en el trabajo y nos levantamos pensando en el trabajo. Y con la excusa de que es que hay que laburar, hay que aprovechar cuando el tiempo está bueno para ahorrar, lo cual ni siquiera hacemos, porque vivimos tan afanados. Y nos olvidamos que la palabra del Señor dice que de Él de todo nos provee. Amén. De todo nos provee. Dice, si aún ustedes siendo malos padres, ¿qué esperan de mí que soy bueno? Mayores cosas tengo. Entonces, lo primordial es que aquí la palabra menciona el beber, el comer y el vestirse. Y el mismo apóstol dijo, teniendo el sustento y el abrigo, despreocúpense de los demás. Aprendamos a ser simples y agradecidos con lo poco, con lo mucho y con lo nada. Entonces, mis hermanos, comer, beber y vestir. Esa es la excusa que tenemos para... Me salieron unas horitas extra, por eso no pude ir al servicio. Ay, Señor. Es que me salió un trabajito por ahí, por eso no pude ir al servicio. No es que andaba corto de plata, por eso tuve que ir sí o sí. Dios entiende. Ay, Señor. Dios lo entiende a usted, Dios me entiende a mí. Pero nosotros entendemos a Dios, a lo que quiere de nuestra vida. Entendemos que si el Señor me pide a mí ofrendar los 500 pesos, como contaba mi pastor, Señor, tú sabes que eran lo único que tenía para comprar el pan de mañana. Y el Señor no inflexiona. Ofréndame los pedidos. Que el Señor nos bendiga. Y ahí es cuando usted debiera decir, si el Señor me entiende a mí, ahora yo voy a entender al Señor. Toma, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que no tengo para mañana. Y el Señor dice en su palabra, porque Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces contaba que después un hermano al ratito tocaba la puerta y le decía, Julito, me sobra este pancito. El Señor me manda. Entonces, mis hermanos, ¿de qué sirve tanto estudio si carecemos de estas cosas? Cuando se acabe el estudio, ¿quién te va a sustentar? Si Chile entra en una mala economía, ¿quién te va a sustentar? Dios nos sustenta. Dios provee de todas las cosas. Mis hermanos, yo le sirvo a un Dios que le creo. Yo le creo al Señor. Entonces yo cuando muchas veces me han dicho mismos cristianos, bueno, pero no estás angustiado. Tienen tan inculcado esto que la sociedad pone, que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y levantarte temprano prácticamente en tu día de descanso para aprovechar el día. ¿Para aprovechar qué si es mi día de descanso? ¿Para qué más horas extra? Si ya hice, como dice su palabra, mire, en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Yo me aflijo por el día de hoy y con eso basta, no pensando en el que el día de mañana me va a faltar. Que el Señor nos bendiga. Entonces, de todas estas cosas nos provee el Señor. Nos provee del alimento, del beber, del vestir, pero queremos más y más. Y tan inculcado tenemos esto, mis hermanos, que ahora les voy a contar, pero que
organizamos nuestra vida, organizamos el Evangelio conforme a nuestra vida laboral. Conforme a nuestra vida laboral. Entonces, al buscar trabajo, si nos despiden, estamos tan afanados de decir, ay, no me va a alcanzar para mañana, que cuando aparece una oferta de trabajo de gente prácticamente proxeneta que le dice de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 9 de la noche, ya no importa, démelo. Bajemos un cambio, mis hermanos. Bajemos un cambio. ¿En qué momento va a ir a la iglesia si trabaja así? ¿En qué momento se va a acordar de agradecerle al Señor? Muy por el contrario, va a ser motivo de reclamo, decir, Señor, no descanso nunca. Y ahí le vamos a decir, Señor, si tú me permitieras descansar, ahí te serviría. Que el Señor nos dé su gracia, pero no, la palabra nos llama a ser sabios, mis hermanos, y que Dios de todo nos provee. Entonces, cuando usted vaya a buscar trabajo, haga las cosas según el protocolo que nos manda la Biblia. Dice la palabra del Señor, en tu cuarto cierra la puerta, ora en privado, y yo te voy a recompensar en público. Entonces, mis hermanos, les cuento que a mí hace unos meses atrás me despidieron de mi trabajo. Era lo que yo quería, no se angustie por mí, era lo que yo quería. Porque el Señor de todo me contesta. Yo le pedí al Señor que me echaran. Y cuando me echaron, pasaron 3 meses sin trabajar. 3 meses. Y yo tenía una deuda que no me gusta llamarle deuda porque es una bendición. Es una bendición para mi vida. Que más adelante se la podré contar. Y hay que pagarla. Pero no me afané. Dios sabe todas las cosas. Me acordé de cómo me bendijo el Señor en ese trabajo, desde una bicicleta, una motito eléctrica, una moto a combustión, y ahora una moto que el Señor me permitió pagar de 7 millones, de lo cual no me afano ni quiero presumirlo, sino que quiero decir que de todo Dios nos provee. Y que el Señor nos bendiga, no es pecado, pero hay que tener el afán en las cosas del Señor. Entonces, llegando a este tiempo, sentí la necesidad de orar y dije, si no oro ahora, no va a ser nunca. Y le dije, Señor, sorpréndeme una vez más. Muéstrame una vez más cómo tú haces las cosas. Y muéstrame que lo que yo predico a través de tu gracia no es mentira. Porque yo no le puedo predicar a usted que hay tiempo para todos y después consigo un trabajo que tiene turno. Y le echamos la culpa al Señor, pero es consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces le dije, Señor, tú sabes que siempre te he servido con libertad. A ese Dios yo le sirvo. Y sé que ese Dios me va a responder. Y me llaman. Me llaman y no es coincidencia, porque cuando empecé en mi primer trabajo fui a dejar currículum por varias partes, nadie me llamó. Y dije, Señor, no voy más. Tú dijiste que a mí nada me faltará. Yo ya cumplí la obra. Ahora tú, Señor, muestra que eres verdadero. Y también me llamaron. Entonces mis hermanos me llamaron y me dicen, Benjamín, sí, con él. Bueno, tú postulaste un trabajo, sí, tal cosa. Ya. Como les dije, hay que ser inteligente. Todos los trabajos a los que yo postulé, no importa cuán angustiado pudiera estar, porque mi afán es servir al Señor, no el trabajo, de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. No más. No más. Porque yo le sirvo a un Señor. Yo le sirvo a un Dios. No le sirvo al dinero, porque el dinero también le pertenece a Dios. Dice la alabanza, mi Padre es rico, sin igual. Terrenos y casas son todas de Él. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Y me llaman, y para la gloria del Señor mañana cumplo una semana trabajando. Con el dinero no me afano, la paga justa que yo necesito para mis gastos, para ofrendar, para vivir plenamente y agradecido del Señor. Entonces, mis hermanos, yo no le estoy predicando algo que no haya vivido. El Señor me permite vivir estas cosas para que yo se las pueda expresar. Pero, ¿cómo le vamos a creer al Señor si buscamos trabajo antes de orar? Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, no se aflija usted por el día de mañana.
De verdad se lo digo, créale al Señor. Amén. Créale al Señor, pero de verdad. De verdad. Como dice mi hermano, es fácil predicar de fe con los bolsillos llenos. Pero usted créale cuando no tenga nada. Ahí es cuando se prueba el Señor. Dice que en tu debilidad Él muestra su fuerza. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, decimos, menos mal que conseguí trabajo. No es por nuestra fuerza, no es por haber buscado, es porque Dios tiene misericordia. Pero Dios es celoso. Dios es celoso, mis hermanos. Dios es muy celoso. Entonces tenemos todas las facilidades. Hoy día está la herramienta del internet, está el transporte, está el poder buscar con tiempo los horarios de trabajo, pero no. Nos afanamos en qué comeremos, en qué beberemos, en cómo pagaremos las cosas, pero yo le sirvo a un Dios que saca de donde no había. Que el Señor nos bendiga. Es el único capaz de hacer eso. Aún los científicos que se pegan cabezazos y dicen y que de la nada salió algo prácticamente, lo cual es incoherente porque ellos dicen que siempre tiene que haber algo para que nazca otra cosa. Entonces se confunden entre ellos mismos, pero yo sí le sirvo a un Dios que de la nada puede hacer algo. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el mayor ejemplo? Porque nosotros éramos nada y de lo nada hizo algo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, pero ¿de qué va a servir que el Señor me haya tomado y limpiado si no puedo venir a su casa de oración a rendirle culto? Que el Señor nos bendiga. Conversamos siempre con mi hermano Hugo que muchos cristianos están tomando la costumbre de decir que uno tiene que uno tiene una relación íntima con Dios propia, no importa si va o no va a la iglesia. Perfecto, eso es bíblico. Eso es bíblico. La relación que importa es la de adentro. Si fuéramos todos perfectos, ninguno estaría aquí. Pero nadie de los que ha dicho eso tiene una vida admirable. Nadie ha dicho eso, y muy por el contrario, se va enfriando y se cumple la palabra que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, cualquier cosa que vayamos a hacer, aquí está la respuesta. Señor amado, sabes que no encuentro trabajo. Miles de trabajos me salieron a mí. Esta es tu oportunidad, trabajo de pagamos tanto, de oportunidades para crecer, pero con turnos. No, Señor. No, después con qué cara me voy a parar a predicar. No, Señor. Dame el trabajo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? No es plata, es poder servirte tranquilamente. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces, mis hermanos, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y finalmente, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Saben por qué las buscan? Porque ellos no tienen un Padre que les provea de todo. Nosotros sí. Nosotros sí. Si usted no lo siente tan cercano, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nuestro papito, no en todos los casos, lamentablemente, pero en varios casos, cuántas veces no tuvimos un problema grave, gravísimo? Yo lo tuve. Y mi papá me tocaba la espalda y me decía: tranquilo, no es tan grave, yo te voy a ayudar. Él sin siquiera saber cómo resolver el problema. Pero esas palabras y sentir a alguien tan grande al lado mío me hacían sentir una paz. Pero este personaje, dador de la vida, no es mi papá. Él sí puede solucionar todas las cosas. Y es lo que su palabra me dice: no os afanéis. Y dice: si aún vuestros padres, siendo malos, le dan cosas buenas, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Entonces solo pide una cosa, y el orden está aquí, como le decía: antes de trabajar hay que orar, y antes de añadidura hay que servir. Me vuelvo a insistir: ser rico, ser próspero no es pecado. Tenemos a Job, tenemos a Salomón, tenemos al rey David. Ser rico no es pecado, sino que la riqueza ocupa el lugar en nuestro corazón. Con riqueza
nos quedemos afuera. O que pensemos, como algunos empresarios, que por dar el diezmo estamos a cuenta con el Señor. No. Lo único que se cumple es la palabra, porque Dios no puede ser mentiroso, es que al que Dios le da, Dios le devuelve. Pero nada, Dios no tiene ninguna otra obligación. En cambio, como Dios es nuestro Padre, tiene la vocación de Padre y nos quiere ver bien. Nos quiere ver bien. Pero también nos quiere ver que muchas veces no nos va a prosperar, porque sabe lo que vamos a hacer siendo prósperos. Mira este ejemplo lo tenemos. Señor, soy estéril, dame un hijo y te prometo servirte. Tiene el hijo y ya no viene a los cultos. Ayúdanos. Tiene el hijo y siempre la excusa para no venir. Sin embargo, hubo una mujer que le pidió un hijo al Señor y después se lo presentó. Porque nuestros hijos no nos corresponden a nosotros, son del Señor. Y si Él se los quiere llevar, así va a ser. El trabajo no es mío. Si Él me lo quiere quitar, así va a ser. Entonces, hay que ser sensatos. ¿Me conviene ir en contra de Dios o a favor de Dios? No hay por dónde perderse, es ganancia pura. Se pasa mal, se llora muchas veces, pero tenemos a Lázaro. Toda una vida de angustia, más los ángeles le llevaron después. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice, no entremos en este juego de la sociedad. Somos peregrinos aquí. Somos extranjeros. No somos de aquí. No somos de aquí. Y como dijo, fue David, mi pastor, más provechoso es estar un día en la casa del Señor, de los sabios. Más provechoso es estar 2 horas aquí que 2 horas extras ganando un dinero que ya está gastado. Esas horas extras ya están gastadas. Y busca trabajar más y más. No. La palabra del Señor nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Dios. Y en lo que yo más quiero ocupar mi tiempo es en servirle al Señor. Ojalá nadie de aquí tuviera que trabajar. Lamentablemente tenemos que hacerlo. Pero dar gracias al Señor en todo tiempo, dice su palabra por los labios de Pablo. Así que, mis hermanos, yo no sé si usted se queda tranquilo. Ayúdanos. Si no se queda tranquilo, quiere decir que no escuchó nada. Gloria a Dios. Si quiere, léala usted, pero yo me siento tranquilo de tener un Padre que todo lo provee. La salud, la vestimenta. Sin trabajo me llegó este vestón y un pantalón de cuero. Sin trabajo me invitaron a comer a todos lados. Véanlo como chiste, pero yo le sirvo a ese día. Yo le sirvo a ese día. Y usted también. Entonces, mis hermanos, ya que siempre dice, ay, el hermano Benjamín quizás en su pensamiento siempre nos reta, ahora no. La palabra del Señor a través de mis labios y solo por misericordia de Él está diciendo, yo de todo te proveo. Gracias, Señor, y esta ha sido su palabra. Gracias, Señor. Estaremos pasando. Señor, en esta hora le agradecemos, Dios mío, la vida. Le agradecemos también la salud, Señor. Padre mío, maravillosamente, Señor, usó usted a su Hijo. Cordero de Dios, no solo la predicación, sino también poniendo testimonio cómo usted ayuda a sus hijos. Así es, mi Dios. En esta hora, Padre mío, pido, Corderito de Dios, por las enfermas, Señor, próximamente. Señor, también pido, Padre mío, que usted sane a los enfermos. Amén, Hay Señor. enfermos, Padre mío, que están en el espíritu y hay enfermos que están en la carne. Amén, Padre, Señor. también por la petición de mi hermana Loreto, Señor. Amén, con mi su Dios. compañera. Amén. Padre mío, usted conoce a cada uno. Señor. Así es, mi Rey. Pido que usted les
Amén. Los sanes, Padre de Dios. Amén. Toda enfermedad, Señor. Toda dolencia que ellos tengan, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén, En el nombre de Señor. Jesucristo pedimos que usted le unja. Amén, mi Saque Dios. toda enfermedad de ellos. Amén, Todo mi eso, Señor. Padre mío. Gracias, Señor. Para que usted, Señor amado, sea creíble también los que no le conocen. Padre. Amén, Señor. Ahora pido que nos acompañe Amén, a mi cada Dios. uno hasta que lleguemos a nuestros hogares bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Gloria a Dios.